Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el mensaje anterior dijimos que aquellos que son bienaventurados no andan en el consejo de impíos ni se detienen en el camino de pecadores. Es decir, no se juntan con aquellos que se burlan de Dios. En este mundo, toda acción que viole la ley se considera una transgresión. Sin embargo, Dios considera como pecado tanto la maldad que se tiene en la mente y en el corazón, como las obras de la carne. Igualmente dijimos que aquellos que son bienaventurados o bendecidos no son arrogantes. Es importante desechar no solo la arrogancia, que lo lleva a ignorar y menospreciar a los demás, sino también que le impide servir a su prójimo. Así como Jesús sirvió y se humilló a sí mismo para salvar a la humanidad pecadora, usted también deberá servir a los demás. Así será exaltado en el cielo y en la tierra. La cuarta característica de alguien bienaventurado es que se deleite en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Aquí la ley del Señor se refiere a los 66 libros de la Biblia. Originalmente, en un sentido estricto, la ley se refiere a las regulaciones registradas en el Pentateuco. Esto es, los 5 libros escritos por Moisés que incluyen los 10 mandamientos. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, a saber, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se llaman los 5 libros de Moisés, ya que fueron escritos por el profeta. En ellos se detalla, entre otros aspectos, la forma de servir a Dios, de ofrecer los sacrificios, de vivir en santidad. Se describe igualmente las partes del tabernáculo o santuario y cómo observar las fiestas religiosas. Al igual que hay leyes que debe guardar en el mundo de hoy, los mandamientos de Dios establecían regulaciones que los israelitas debían cumplir en su comunidad. También se mencionaban otras reglas referidas a asuntos cotidianos, como la forma de tratar a los pobres, etc. Según los eruditos de la ley, habían 613 disposiciones o mandatos que se desglosaban en forma individual. El Salmo 1, que nos sirve de base para este mensaje, no se incluye en esas regulaciones estipuladas en el Pentateuco, sino se inserta dentro de los mandatos registrados en los 66 libros de la Biblia. La Biblia contiene la historia de Israel. En el Nuevo Testamento hay escritos referidos a la vida del Señor Jesús y a sus apóstoles. También tenemos los libros proféticos, las epístolas, es decir, las cartas de los apóstoles, y los libros de poesía como los Salmos y Cantar de los Cantares. Aparte de los libros de la ley, toda la Biblia nos reitera las bendiciones que seguirán a los que obedecen los mandatos y estatutos de Dios, y las adversidades que enfrentarán aquellos que no lo hacen. Un claro ejemplo de esto es la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Los israelitas llegaron a ser una nación bendecida, temida por otros países vecinos, siempre y cuando obedecieran los preceptos que Dios les había mandado. Sin embargo, cuando adoraban ídolos y se apartaban de la palabra de Dios, les sobrevenían guerras, perdían su independencia como nación, eran llevados cautivos a un país extranjero, sufrían de extrema pobreza y vivían en aflicción. Por eso, tanto los libros proféticos como las epístolas instan a los creyentes a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. A través de diversos pasajes en la Biblia, Dios nos da ejemplos que demuestran que aquellos que le obedecieron fueron bendecidos en todo lugar donde fueran, mientras que los que desobedecían enfrentaban adversidades y penurias. Las novelas o los ensayos en la literatura de hoy normalmente contienen una sinopsis o una reseña que resume brevemente el contenido central del libro. Las normas y ordenanzas de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia
son como el resumen de toda la Biblia. Y los 10 mandamientos son el compendio resumido de todas esas leyes y preceptos. Básicamente, la Biblia es una explicación detallada de los 10 mandamientos. El Salmo 1 señala que alguien dichoso y bienaventurado se deleite en la palabra de Dios y medite en ella de día y de noche. Hermanos, una pregunta. ¿Aman la palabra de Dios y meditan en ella de día y de noche? Aquellos que lo hacen asistirán con gozo y alegría a todos los cultos de la iglesia, así como a las reuniones de oración. Durante la adoración, no pensarán en otras cosas ni se quedarán dormidos. También aceptarán cada palabra con un amén y la harán su nutriente espiritual. Cuando escuche la palabra de Dios y tiene un despertar del Espíritu, se llenará de gozo, porque el Espíritu Santo se regocijará dentro de usted. Lo maravilloso de este deleite y alegría en su interior es que le dará una verdadera paz que no podrá compararla con nada en este mundo, ni siquiera viajando al extranjero. Por eso, solo aquellos que viven en la palabra, que oran y van transformando su corazón, pueden disfrutar de esta verdadera bendición. A medida que descubre y desecha todo pecado y maldad, Dios lo fortalecerá y le dará gozo y consuelo. Hermano, deseche todo deseo pecaminoso. No debe limitarse a despojarse de lo que le resulta fácil y dejar lo difícil para después. Todo lo contrario, deberá esforzarse más con todos esos hábitos que le son complicados dejar. Una vez que los elimine, otros atributos menores de maldad se decantarán en forma natural y el resto lo podrá desechar más fácilmente. Cuando descubre sus defectos o carencias a través de la palabra, se sentirá alegre, ya que será una buena oportunidad para transformar y cultivar su corazón. Siempre hallará tiempo para leer la Biblia y memorizar un versículo, especialmente aquellos que toquen e impacten su ser. En lugar de simplemente escuchar y leer la palabra como una simple lectura, la tendrá en cuenta en su vida diaria. Reflexionará y meditará continuamente sobre ella, con el fin de guardarla completamente en su corazón. La hará suya y orará para ponerla en práctica en su vida. Así tendrá plena comunión con Dios. El Salmo 119 lo enfatiza y dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra lo guiará por el camino de vida y de bendiciones. También le advertirá de las maquinaciones de aquellos que quieren perjudicarlo y le dará discernimiento para identificar claramente el pecado y la arrogancia. Los que no conocen la palabra de Dios no son conscientes del pecado, son arrogantes. De ahí que es importante aprender y meditar en la ley de Dios y hacer de la verdad parte central de su vida. Entonces el Espíritu Santo, que habita en su corazón, iluminará su entendimiento, lo guiará por la senda de la verdad y vivirá confiado y favorecido por Dios. Incluso mientras está adorando a Dios, a menos que haya cultivado la verdad en su corazón, podrá caer en el engaño de alguien y cederá a la tentación de pecar. No podrá crecer en su medida de fe. Examine si su vida cristiana ha sido así y de ahora en adelante busque la verdadera bendición. Deberá meditar en la palabra de Dios y transformar su corazón. Al enfrentar adversidades o desafíos en su vida, deberá orar y escuchar la voz del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu lo recordará lo que ha leído y la palabra que ha escuchado. Cuando digo que el Espíritu le recordará versículos, no significa que leerá específicamente el pasaje. Más bien, le vendrá a la mente el significado o el principio espiritual del versículo. Y a medida que se aferre a la palabra en oración, entenderá lo que ese pasaje le quiere mostrar. Hay algo más que debe recordar. En el capítulo 22 de Mateo lo leemos. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo medular o la esencia misma de toda la ley de Dios es amar a Dios primero y amar a su prójimo en segundo lugar. Si ama a Dios, accionará y reaccionará como a Él le agrada. Imitará al Señor, reflejará su corazón. Al amar a Dios, anhelará ser bondadoso, vivir en la luz y en santidad. Obrará de acuerdo con la verdad y con otros atributos inherentes al carácter de Dios. Si el amor de Dios está en usted, buscará en forma natural el beneficio de los demás y los servirá con amabilidad. El capítulo 13 de Romanos lo recalca y dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le pregunto, ¿alguien que se ama a sí mismo haría algo para hacerse daño? ¿Maldeciría su propia vida? Claro que no. En otras palabras, si ama a su prójimo, no cometería un pecado que le fuera a dañar, como tampoco lo haría si ese pecado lo dañara a usted porque se ama a sí mismo. La palabra lo señala en la carta a los Romanos y dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquellos que no actúan con maldad, sino que sirven a los demás y se sacrifican para guardar los mandamientos de Dios, permanecerán en su amor. Deberá reflejar al Señor Jesús en su vida diaria. Él cumplió toda la palabra de Dios, amando a Dios y a las almas. Cuando trabaja o interactúa con varias personas, es posible que enfrente ciertas situaciones. Si alguien del grupo es particularmente problemático o conflictivo, quizás se pregunte cómo lidiar con esas circunstancias de la manera más apropiada para Dios. Hay situaciones complejas en las que puede ser difícil discernir la opción más correcta. Sin embargo, incluso en ese contexto, si reflexiona pensando en la palabra que ha grabado en su mente y corazón que le dice: ama a Dios primero y ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces en forma natural actuará de acuerdo con la palabra de Dios. Sobre todo cuando trata con personas no cristianas o con familiares y parientes incrédulos y tiene que ceder ante sus peticiones o mostrar consideración, primero deberá examinar si sus demandas van en contra de la palabra de Dios o de la verdad. Si le están pidiendo que haga algo que no va en contra de la verdad, deberá verificar si eso es de beneficio espiritual. Los no creyentes o inconversos a menudo buscan lo que es beneficioso solo financiera o materialmente. Aunque debe ser sabio considerando a los demás, tiene que hacer aquello que es espiritualmente de provecho para todos. Eso requerirá de usted un mayor nivel de bondad y de amor. Si realmente está accionando con amor a Dios, si está obrando con amor hacia los demás, descubrirá lo que más le agrada a Dios y actuará en consecuencia. Estos son aquellos a quienes Dios ama. Él hará que su vida prospere, mostrándoles en forma palpable la evidencia de su amor. Hermanos, los bienaventurados no siguen el consejo de los malvados, no andan en camino de pecadores, ni se juntan con aquellos que se burlan de Dios o se burlan de la iglesia. Más bien, se deleitan, es decir, se alegran cuando leen la palabra de Dios y meditan en ella de día y de noche. Ahora, el versículo 3 de este salmo menciona la bendición que recibirán. Y cito: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En este salmo, el vocablo corrientes de aguas se refiere a la fuente de bendiciones. El capítulo 17 de Jeremías lo menciona, cuando dice, refiriéndose a Dios: oh Jehová, fuente de aguas vivas. Si quieres ser bendecido como este árbol plantado junto a corrientes de aguas, deberá permanecer en Dios, es decir, en la fuente de toda bendición. También necesita permanecer en Cristo, quien es el perfecto camino,
la única verdad y la vida eterna. Permanecer en Dios significa encomendar totalmente su corazón, voluntad y hechos a Él y vivir de acuerdo con su guía, como mencionan los versículos 1 y 2 de este salmo. Los que se mantienen apartados del pecado y obedecen con humildad la palabra, viven en Dios, que es la fuente de toda bendición, y vivirán siempre bajo la lluvia de la gracia de Dios. El gozo y la gratitud llenarán sus vidas. Vivirán felices con la firme esperanza en el cielo y en el amor de Dios. Como tienen comunión con Él por medio de la llenura del Espíritu Santo, escucharán su voz y su guía. Un árbol plantado junto a las corrientes de aguas producirá abundantes frutos. Y esto se refiere a los 9 frutos del Espíritu Santo. Además, los que son bienaventurados emanarán el fruto de la luz a través de la bondad, la justicia y la verdad, el fruto de las bienaventuranzas y del amor espiritual. La palabra de Dios dice que debe desechar el odio, así que orará y se despojará de ese mal sentimiento. Luego manifestará el fruto del amor. La palabra le pide que se despoje de la ira y del mal carácter. Al obedecer, exteriorizará el fruto de la mansedumbre, la paz y la paciencia. Y será bendecido no solo financieramente en su familia, trabajo y negocio, sino también Dios responderá a sus peticiones en la medida en que dé frutos espirituales. Por eso, lo más importante a considerar en su vida de fe son las enseñanzas de las bienaventuranzas, del amor espiritual y los frutos del Espíritu Santo. Sin estos frutos, lo más probable es que esté buscando solo las bendiciones visibles, como la prosperidad financiera y la salud. Estas son también bendiciones que vienen de Dios. Sin embargo, para disfrutar de las bendiciones verdaderas, lo primero que tiene que mostrar son verdaderos frutos, como los que acabo de mencionar. Estas son las bendiciones que Dios quiere darnos primero. Luego le siguen las bendiciones financieras, de buena salud, bienestar de sus hijos y paz en la familia. No obstante, como la mayoría quieren recibir primero las bendiciones más visibles y palpables, que en realidad son producto de la codicia, se pierden las verdaderas bendiciones. Por favor, examine una vez más si ha anhelado manifestar frutos espirituales y si ha pedido primero por eso. Los desafío a mostrar en su vida esos verdaderos frutos que Dios desea. Aunque el mundo atraviese por crisis y sequías de toda índole, si tan solo permanece en Dios, será bendecido en toda circunstancia, tal como un árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas y que da abundante fruto. Por ejemplo, cuando José era primer ministro en Egipto, hubo una grave hambruna de 7 años que afectó a toda esa región. No había cosecha de granos en toda esa área. Muchas naciones estaban al borde del colapso total por falta de alimento. No obstante, Egipto, a pesar de la hambruna, tenía abundancia de trigo. Y era porque Dios estaba con José. Dios ya le había revelado de la hambruna de 7 años, lo que permitió que Egipto almacenara abundante alimento. Además, cuando en el tiempo de Moisés las 10 plagas azotaron todo Egipto, solo el área de Gosén, donde vivían los israelitas, no sufrió daño alguno. Aquellos que permanecen en Dios serán bendecidos, sin importar las dificultades de la realidad circundante. Testimonios como este también abundan en la vida de muchos hermanos. Aunque la recesión económica pueda afectar a algunos negocios, los miembros de esta iglesia testifican que sus ingresos han aumentado y son bendecidos. A pesar que puede haber epidemias o pandemias en el mundo y los hospitales colapsen por tantos enfermos, los que creen en Cristo estarán protegidos y sanos. En el grado en que persevere y permanezca en Dios, la fuente de toda bendición, el favor y las bendiciones se manifestarán sin cesar en su vida, tal como un árbol que permanece firme, plantado junto a las corrientes de aguas. Les pido, sean uno con Dios, permanezcan en Él
y así disfrutarán de la abundancia de esta verdadera bendición. Aquí termino. Si quieres ser bienaventurado y favorecido, se alegrará al meditar en la palabra de Dios de día y de noche. La palabra le dice que debe desechar toda forma de maldad y menciona lo que debe desechar, guardar y hacer. Estos preceptos pueden parecerle duros y hasta onerosos. No obstante, los que anhelan ser dichosos y bienaventurados se deleitarán en la palabra de Dios. En realidad, es un gozo y una bendición conocer la voluntad del Dios creador del cielo y de la tierra, quien gobierna la vida y la muerte, así como la bendición y la maldición. Generalmente en el mundo, la mayoría busca tener contactos o conocidos que tengan buena posición o estatus. Si tienen en su familia un pariente que ocupa un puesto de influencia, les será de gran ayuda. Siempre se busca tener conocidos que puedan ayudarlo. Por eso, en esta vida, se considera sabio a alguien quien tiene esa habilidad para establecer y mantener tales relaciones o contactos. Sin embargo, si Dios, el maestro de toda la creación, está de su lado, se sentirá más que seguro. Y la Biblia menciona la forma de llegar a entender el corazón y la voluntad de Dios y a estar más cerca de Él. Por eso, deberá meditar en su palabra, día y noche. No obstante, el solo hecho de conocer la palabra no lo es todo. Estar más cerca de Dios es vivir y actuar por su palabra. A medida que la lea y haga lo que le agrada a Dios y deseche lo que no le complace, se acercará más y más a Dios y vivirá una vida dichosa y feliz. Será bienaventurado. Además, la Biblia lo instruye en cómo ser bendecido, cómo evitar adversidades y también cómo prosperar, estar libre de enfermedades y vivir una vida saludable. Le pregunto, ¿qué podría ser más emocionante que esto? Se han escrito infinidad de libros en el mundo. Muchos invierten tiempo y dinero en satisfacer sus deseos. Los que anhelan riqueza buscarán la forma de hacerlo. Aquellos que desean adelgazar indagarán la mejor dieta para lograrlo. Y es porque en el fondo desean lograr lo que otros han alcanzado a través de la experiencia o la capacidad de éxito ajeno. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, detalla la forma de alcanzar la riqueza, fama, poder, salud, paz y felicidad. Así que, si es un creyente sabio que tiene verdadera fe, se deleitará en leer y meditar la palabra de Dios. Escuche y obedezca la palabra. Entonces su vida misma será la evidencia real de todas las bendiciones que la Biblia promete. Oro en el nombre de nuestro Señor para que lleguen a ser creyentes bendecidos, que den testimonio al mundo de que creer en Dios no es difícil, sino más bien un camino alegre y feliz. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento
y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo, que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.